Aquel que pregunta es tonto durante un minuto. Sin embargo, la persona que nunca pregunta lo será toda la vida. A ver, esta frase de Confucio es bastante interesante y muchos de nosotros la comprendemos a día de hoy porque muchos de nosotros no nos da ese miedo, y sé que a muchos de ustedes les sucede, tienen miedo a preguntar, por ejemplo, a la persona que les gusta si si esa persona gusta de ti, o por ejemplo, si tienes miedo a preguntar en la clase porque tienes una duda sobre ese tema y resulta que no haces esa duda, no la resuelves, después se te olvida y te das cuenta un día antes del examen que no sabes absolutamente nada porque esa pregunta era crucial para saber cómo resolver el problema. O también, por ejemplo, te consigue una persona de éxito, una persona en la cual quizás admiras y no le preguntas lo que verdaderamente le quieres preguntar porque te da miedo el quedar como tonto. Te da miedo el quedar como un poco experimentado. Y al final yo me he dado cuenta de algo. La ignorancia empieza cuando empieza el miedo a preguntar. Cuando tú tienes miedo a preguntar algo, empieza la verdadera ignorancia, porque la verdadera ignorancia es el hecho de tú quedarte en ese mismo sitio como una persona ignorante y que creas que sabes las cosas, porque ahí ese es el problema verdadero. Por ejemplo, si tú estás viendo este video, probablemente ya tengas mucho del trabajo hecho porque ya te estás sabiendo que tú tienes este problema. Sabiendo que tú tienes este problema, sabes cuál puede ser la solución, que es preguntar más. Tienes que preguntar más, tienes que activar esa curiosidad, tienes que no tener miedo a quedar como tonto. Tienes que... porque todos empezamos con algo, todos empezamos no sabiendo las cosas y las cosas las vamos aprendiendo poco a poco mientras vamos haciendo las cosas. Por ejemplo, muchas veces sucede en el colegio que tú aprendes cosas de forma cognitiva, te enseñan cómo es la fórmula, no sé, del mínimo como un múltiplo, cómo se resuelve, o la fórmula de binomio cuadrado perfecto, trinomio cuadrado perfecto. Entonces tú no te acuerdas de eso a día de hoy. Pasaron 10 años y tú no te acuerdas. Tú te acuerdas de las cosas que tú realmente aplicas en la vida, día tras día. Y muchos de nosotros aprendemos cometiendo errores. Muchos de nosotros aprendemos preguntando por personas que ya han cometido esos errores. Y muchas veces ese hecho de tú preguntar te va a ahorrar todos esos años de sacrificio, de dolor que tienen esas personas que no aprendieron las cosas de forma más sencilla como tú lo estás haciendo por simplemente preguntar y hacerte un poco una persona mucho más humilde. Y esto literalmente potencia todos tus resultados en todas las áreas y hace que tú puedas ir muchísimo más rápido creciendo como persona y creciendo como ser humano. Muchos de nosotros, por ejemplo, yo lo aplico en el podcast, tengo un podcast de emprendimiento, yo usualmente me he rodeado cuando salgo con personas, usualmente soy una persona que está usualmente sola o con un par de personas, pero cuando yo me junto con otro tipo de personas son personas que probablemente tengan muchísimo más éxito que yo y yo no tengo como ese miedo a preguntar o a quedar como un tonto. Entonces yo prefiero quedar como un tonto hoy y no quedar como un tonto mañana. Yo prefiero aprender las cosas hoy que no sé a hacerme que el que sé, ¿sabes? Y eso realmente es el verdadero problema, creer que tú sabes todo y que eres el dueño de la verdad, porque al final eso lo que te hace es quedarte en ese hueco, quedarte en esa burbuja. Tú cuando preguntas vas expandiendo esa burbuja que es el conocimiento, lo vas expandiendo. Y tú lo expandiste justamente porque quizás abriste un huequito a la burbuja y empezó a entrar aire. Y por eso se iba. El globo sigue inflando, y sigue inflando, y sigue inflando. Porque justamente tú le diste el paso al conocimiento. Pero cuando tú no preguntas, no le estás dando el paso al conocimiento. Entonces, bueno, ese es por todo el video de hoy. Espero que hayan reflexionado y lo apliquen en su vida, por favor. Lo importante es que apliquen las cosas, cada una de lo que yo le digo en los videos, lo apliquen. No se queden con la información, aplíquenla en su día a día con pequeñas cosas. Preguntarle a tu mamá, no sé, cosas súper estúpidas. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué el cielo es azul? Puedes preguntar ese tipo de cosas como más tontas, o puedes preguntarle a la IA o buscarlo en internet, hacer ese tipo de preguntas estúpidas y poco a poco vas a ir teniendo como esa curiosidad y ese hábito de ser curioso, ¿no? Al final las cosas son un hábito, pues. Entonces, bueno, nos vemos, chao, hasta la próxima.